Como bien saben, a veces las verdades tardan años en ser descubiertas o aceptadas. Esto ocurre porque existen intereses ocultos que impiden que la luz salga a la superficie. Quienes ocultan la verdad tienen a su favor el respaldo económico y todo un aparato, una estructura organizativa que el ciudadano común no posee. El público general, acostumbrado a recibir la información oficial sin buscar la veracidad, acepta complacido el relato tal como le ha sido entregado. Un claro ejemplo de esto fue el asesinato del presidente Kennedy. Durante décadas se hizo creer al mundo que el autor solitario fue Lee Harvey Oswald. Hoy la historia demuestra que fue solo un chivo expiatorio que ni siquiera disparó una bala. Esto prueba que las grandes verdades requieren tiempo para ser descubiertas. Hoy, tenemos un supuesto ganador de un torneo mundial de fútbol. Y ya van a entender por qué digo supuesto. Vamos a desentrañar el entramado oculto que rodeó a la selección argentina. La campaña de descrédito. Nadie puede ignorar que hubo una campaña de descrédito perfectamente planificada desde el inicio. No fue un simple rumor, fue una afirmación constante lanzada desde todos los medios de comunicación, repitiendo que las altas autoridades de la FIFA beneficiaban a la selección y querían que ganara, instalando el mito de que el Mundial estaba comprado. Miles de aficionados en todo el mundo consumieron esa información empaquetada. Movidos por la envidia y la frustración de ver a sus propias selecciones quedar afuera, canalizaron su resentimiento aceptando el falso argumento de que los argentinos son agrandados. El odio desplegado contra la selección fue descomunal y despiadado. Pero esto no se trataba de un simple torneo. Cualquiera con un poco de neurona activa sabía que detrás de ese ataque masivo se ocultaba algo mucho más grande. La paradoja de los medios, la contradicción de los periodistas fue evidente. Por un lado, afirmaban que Argentina no era favorita. No consideraban que pudiera ganar porque supuestamente no tenía buen juego, porque Messi ya estaba viejo o porque los jugadores no estaban en forma, asegurando que el equipo llegaba en menores condiciones que en el campeonato anterior. Es decir, apenas 2 meses antes la selección había competido y ganado legítimamente su derecho a estar ahí, pero al llegar, a pesar de ser la campeona vigente, la daban por muerta. Raro, ¿verdad? Durante la primera fase, la narrativa continuó. La mayoría de los cronistas insistía en que no había juego, que se ganaba por casualidad, mientras instalaban en la población la idea de la ayuda de la FIFA. La gran mafia digital, pero lo peor ocurrió tras bambalinas. Se empezó a pagar dinero real a usuarios en las redes sociales para inundar las plataformas con comentarios negativos, instalando frases agraviantes contra el equipo y contra Messi. Hoy existen pruebas y vídeos de usuarios que muestran los correos electrónicos que recibieron, donde se les ofrecía este trabajo sucio y se les detallaba cuánto les pagarían por difamar. Las mentes débiles aceptaron esta corriente paga como una verdad absoluta. En todo este entramado, nadie se preguntó por qué durante el Mundial anterior no existió este odio desmedido. La respuesta es simple: en el torneo pasado no hubo tanto dinero financiado para comprar comentarios negativos. Esta inyección de capital arrastró a los indecisos, formando una pelota de descrédito y un odio notorio e innegable en las redes sociales. Nos prepararon para aceptar el fraude, distrayendo al mundo con una mentira construida con billetes. El que no quiere ver la realidad que se le presenta de frente, es simplemente por ceguera voluntaria. Pero los hechos son sagrados. Que pagaban para desacreditar a la selección argentina y a Messi es una verdad innegable, y las evidencias están al alcance de todos en los testimonios de los creadores de contenido que subieron y mostraron las ofertas laborales que recibieron. La mecánica de las cuentas falsas. ¿Cómo funciona esta maquinaria de engaño masivo? Se ejecuta a través del sistema de trabajo freelance que se promociona diariamente en plataformas de empleo digital. En esas ofertas de contratación, se paga a particulares para que operen bajo cuentas falsas. El mismo contratista que paga es quien te proporciona el nombre del perfil o te enseña paso a paso cómo crear una cuenta fantasma desde la cual dejar los comentarios. La directiva es estricta: se les ordena apoyar ciegamente a un objetivo o defenestrar de manera despiadada a otro. Por eso hoy en día es tan común ver que personajes o productos inflados, que no poseen un valor real o superior a otros, cuenten de la noche a la mañana con millones de seguidores, vistas y comentarios aprobatorios. Eso no es éxito genuino, eso se compra en el mercado de la manipulación digital.
El odio contra nuestra selección fue un servicio contratado, empaquetado y pagado en dólares desde los escritorios del norte. Los antecedentes de la infamia no siempre gana el mejor equipo y de forma limpia. Existen antecedentes verificables de que los jugadores y árbitros son presionados a obrar de determinada manera dentro del campo de juego. Así, por ejemplo, tenemos que en 1934, Benito Mussolini envió un telegrama al entrenador Vittorio Pozzo con una amenaza de muerte explícita: vincere o moriré, traducido, ganan o mueren. Los árbitros fueron coaccionados de forma escandalosa y real, el suizo René Merced en los cuartos de final contra España y el sueco Ivan Eklund en la semifinal y final son un claro ejemplo de estos aprietes. Mussolini se reunió en privado con el árbitro Eklund en el palco oficial antes de los partidos decisivos y ejerció una presión intolerable. El arbitraje fue tan escandaloso que permitió agresiones físicas brutales contra los rivales, provocando que, al regresar a su país, la Federación Suiza suspendiera de por vida a René Merced por la vergüenza del fraude. O sea, hay un país que ostenta una copa que no ganó en el campo de juego de forma legal, todo un país contento y orgulloso cuando en realidad deberían sentir vergüenza, destapar el caso y pedir perdón. El gol fantasma y la coacción moderna. Otro caso de despojo histórico fue el de Inglaterra en 1966, consagrándose campeona con un gol fantasma contra Alemania, donde la pelota jamás ingresó al arco rival. Insólito, ¿verdad? Pero sin ir más lejos, en este reciente Mundial de 2026 se han mostrado imágenes y filtraciones de una conversación entre un jugador de fútbol y su familiar, donde relata que fueron amenazados y debían perder el partido decisivo contra México. Y curiosamente, una selección que venía jugando de forma excelente, con un despliegue táctico que presuponía que podía llegar muy lejos, en el partido crucial, simplemente no jugó. Basta con examinar la cara de los jugadores cuando suena el himno, no cantan, sus rostros reflejan un miedo paralizante. O la declaración del propio director técnico, Sebastián Beccacece, en rueda de prensa, quien afirmó con crudeza que lo importante era que el jugador Vera y su familia se encontraran bien. Prefirieron perder antes de que mandaran con San Pedro a un futbolista o a sus seres queridos. El brazo armado de las apuestas. Por supuesto, la Federación Internacional de Fútbol se ampara cínicamente en que no existe una denuncia formal ante una fiscalía por ese hecho. Pero no hay que ser tontos. Si un jugador es amenazado por el narcotráfico y las mafias de las apuestas, no tiene forma material de evitar que consumen su amenaza, porque se encuentra en una inferioridad de condiciones absoluta. Si lo admite públicamente, también lo desviven. Es incomprensible que una selección que hizo un brillante desempeño, luego desaparezca de la cancha. Algo muy grave pasó. Para entender este terror, debemos recordar la tragedia de 1994, cuando el defensor y capitán colombiano Andrés Escobar, tras marcar un autogol involuntario bajo un clima de extremas amenazas de los carteles de Medellín, regresó a su país y fue ejecutado brutalmente a balazos en un estacionamiento por sicarios vinculados a las mafias de las apuestas ilegales. El miedo es real, las amenazas matan, y las corporaciones lo callan para proteger el negocio. La guerra por la supremacía global. Así llegamos a la compleja realidad de este Mundial 2026. Europa, que por décadas ostentó la condición de potencia central del fútbol, ya no es lo que era, su brillo histórico se está opacando. Hoy, los Estados Unidos buscan consolidarse como la opción que destrone la supremacía del viejo continente en el hemisferio norte, mientras que Arabia Saudita despliega idénticas intenciones desde Oriente Medio. Todos compiten ferozmente por adquirir a los mejores exponentes del mercado. Sin embargo, durante un siglo, Latinoamérica ha sido y sigue siendo considerada la cuna indiscutida del talento puro. No nos referimos únicamente a los mitos de Maradona y Messi. Pensemos en la audacia del arquero colombiano René Higuita, quien ejecutó aquella inolvidable maniobra de atajada bautizada como el Escorpión, dejando estupefactos a los directivos del fútbol mundial en la mismísima Inglaterra. O en los registros de los futbolistas más veloces de la actualidad, donde figuras de nuestra región como Julián Álvarez y el brasileño Vinicius Jr. rompen las líneas defensivas alcanzando marcas de élite que rondan los 36 km por hora. La lista de genios latinoamericanos es inabarcable. La doble vara contra Latinoamérica y la realidad de las selecciones,
Por más que desde Europa intenten instalar que los jugadores latinoamericanos no saben jugar, esa es una mentira burda para consolarse. El mejor ejemplo es que ellos mismos vienen a buscar a nuestros jugadores por el desempeño que muestran en nuestros clubes y les ofrecen la nacionalización para poder tener planteles competitivos. Francia es el reflejo de esto. Si uno dice que su selección está llena de jugadores de origen africano, saltan enseguida a acusarte de racista, cuando es simplemente describir la realidad. El color de la piel negra responde a una cuestión genética y geográfica de origen. Proviene de África, así como los rasgos achinados provienen de Asia. En América Latina tenemos una población mayormente blanca y morocha, y la piel negra llegó y se mezcló con la inmigración, pero originalmente la población nativa de Europa o de gran parte de América no es de color negra. Sin embargo, hoy vemos una doble vara insólita. Se exige de forma forzada que existan jugadores negros en las selecciones de países que son históricamente blancos, pero nadie se cuestiona porque no hay un solo blanco en las selecciones africanas, ni nadie los acusa a ellos de racismo por eso. Si la igualdad que tanto piden fuera real, exigiría las mismas condiciones para todos, que haya blancos en países negros, de la misma forma que exigen negros en países blancos. Pero la realidad demuestra que la agenda solo se aplica para un lado. Y volviendo al tema central, todo este escenario nos demuestra que detrás de los resultados del fútbol no hay solo deporte, hay maniobras oscuras, presiones y negocios que terminan manejando los hilos de los partidos. Soberanía intelectual versus saqueo corporativo. No estamos ante un relato de racismo ni ante el fomento del odio, es simplemente la verdad expuesta con absoluta claridad. Mientras América Latina, asfixiada por los escasos recursos económicos que le deja tener a Europa y al norte operando a través del FMI y el Banco Mundial, logra desarrollar inventos trascendentales como la virome, creada por el argentino Ladislao Viro, las vacunas soberanas como la de la malaria del colombiano Manuel Elkin Patarroyo, quien donó noblemente su patente a la OMS, o el sistema de identificación por la huella digital del argentino Juan Bucetich, y así miles de inventos en los que participaron o fueron directamente creados por mentes latinoamericanas. Mientras nosotros creamos, Europa se dedica meramente a cazar talentos ajenos y llevarlos a su suelo. Hablar sobre la matanza de los pueblos originarios de América Latina y el despojo histórico de nuestra riqueza material será tema de otro vídeo. Lo concreto hoy es que los mundiales son la oportunidad perfecta para amasar fortunas espurias por parte de las organizaciones encargadas de su realización, los mercaderes que están en el negocio de la compraventa de jugadores, y las redes de apuestas clandestinas. La podredumbre de la codicia. Cuando un país gana el mundial, eleva su cotización de mercado de forma artificial. Quienes operan en las sombras, los que llevan su mordida por atrás, no se muestran ante las cámaras, pero ganan fortunas incalculables. Esos deplorables y despreciables sujetos necesitan imperiosamente que su jugador y su equipo franquicia logren el título para así embolsar más dinero, porque el que ya tienen no les alcanza. La codicia patológica los lleva a buscar más y más con desesperación. Se olvidan estos infelices de que cuando mueran, su cuerpo se va a pudrir exactamente igual que el del resto de los mortales. Estos tipejos, pomposamente autodenominados inversores, necesitan para aplacar su ego descomunal que sus equipos europeos exhiban una copa de escritorio. Pero en este Mundial 2026 se han encontrado de frente con un gran problema indomable: el talento y la dignidad de Latinoamérica. En la investigación de fraudes financieros, el indicio más sagrado es el movimiento inusual de capitales cuando el riesgo es supuestamente alto. Que en la dark web las apuestas a favor de España se dispararan exponencialmente durante el segundo tiempo, cuando el partido reglamentario estaba totalmente abierto y la lógica deportiva dictaba prudencia, es la prueba reina de la filtración. No fue una corazonada de los apostadores, fue información privilegiada, insider trading deportivo. El círculo cerrado de los mercaderes del norte ya sabía que el silbato y el guión estaban ejecutados. Sabían que el resultado estaba blindado en los escritorios. Por eso metieron trillones a tiro corrido. La farsa del deporte limpio. Debemos recordar, ante todo, que Latinoamérica es sistemáticamente denigrada en todos los deportes. El piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez, sufrió un calvario intolerable para poder insertarse y mantenerse en una categoría firmemente dominada por el monopolio europeo.
El santafesino Carlos Lole Reutemann llegó a ser subcampeón del mundo, pero en la realidad histórica de los hechos fue el campeón legítimo, obligado bajo coacción por su propia escudería, Williams, a dejarse superar por su compañero de equipo. Lo mismo le acontece hoy en día al argentino Franco Colapinto, ante la vista de todo el planeta, cuando por la radio de la escudería le ordenan de forma explícita que deje pasar a su compañero. De deporte limpio no hay absolutamente nada, todo el entramado es una farsa. Así llegamos a los mundiales, donde los combinados latinoamericanos acuden con su mejor esfuerzo a disputar un lugar, pero lamentablemente ingresan condenados de antemano a perder. Porque las apuestas y los dividendos están reservados para los países de Europa. Necesitan imperiosamente sostener el relato de que los europeos juegan mejor al fútbol que los latinoamericanos. Y si para lograrlo tienen que comprar voluntades, lo harán, si tienen que amenazar, lo harán sin dudar. Los indicios criminalísticos del fraude, muchos inocentes tal vez crean que la final entre Argentina y España fue un juego limpio, pues se equivocan. La verdad va a salir a la luz cuando América Latina se una en un solo clamor que no puedan acallar. España, que internamente ya no es lo que fue y se desangra en la histórica rivalidad entre el Barcelona y el Madrid, necesitaba este título para que sus clubes franquicia aumentaran su jerarquía y cotización de mercado. Y aquí emerge un indicio criminalístico sumamente sugestivo. En las plataformas de la Dark Web, las apuestas a favor de España se dispararon de forma exponencial justo después del segundo tiempo, cuando en el terreno de juego nada permitía dar por sentado un triunfo en tiempo reglamentario. Esto es una prueba indiciaria de que el resultado ya era conocido de antemano por un pequeño grupo de poder que hoy disfruta de millones espurios. Otro indicio central de la trama oculta es la situación del jugador Julián Álvarez, quien disputó el torneo bajo la presión absoluta de no saber si podría jugar y en qué club lo haría. La extorsión penal. La explicación de este mutismo es jurídica y penal. Los jugadores argentinos militan en el suelo europeo. Si las corporaciones del norte quieren presionarlos para direccionar un resultado, no necesitan usar la fuerza física, les basta con aplicar el terrorismo judicial. Tienen el poder material de amenazarlos con iniciarles causas penales armadas por evasión impositiva, sea real o falsa la imputación, o con orquestar denuncias penales por abuso sexual, tal como la falsa denuncia que destruyó la carrera de Dani Alves o el caso de los jugadores de Vélez. Saben perfectamente que con el solo inicio de una causa penal en Europa, los jueces tienen la facultad de congelar cautelarmente sus cuentas bancarias, rescindir sus contratos millonarios y dejarlos en la miseria absoluta, perdiendo el esfuerzo de toda su vida. Quien ostenta el poder total del sistema puede inventar la causa penal que desee para poner a un atleta tras las rejas. Frente a la amenaza de ver destruido su patrimonio, su libertad y el sustento de sus familias, los jugadores quedan en una inferioridad de condiciones absoluta. Prefieren perder un partido antes que permitir que el poder corporativo les destruya la vida. Para comprender el nivel de perversión de este sistema, debemos examinar con lupa el caso testigo de Enzo Fernández. La Corporación Europea montó una feroz campaña de linchamiento mediático en su contra, utilizando como cortina de humo una simple canción de festejo para tildarlo de racista ante el mundo. Pero el verdadero propósito era extrafutbolístico y contractual. En este Mundial 2026, vimos cómo Enzo fue prácticamente borrado y echado del campo de juego bajo arbitrajes tendenciosos, no por un bajo rendimiento o faltas legítimas, sino como un acto deliberado de escarmiento público. Lo sacrificaron ante las cámaras para que sirviera de advertencia al resto del plantel argentino. Querían demostrar que quien no se arrodilla ante los dictados del norte, es fulminado en el acto. Detrás de su salida de las canchas operó la pinza económica de los escritorios de Londres. Su club, el Chelsea, presionado por los hilos de la UEFA y los intereses de los fondos de inversión, utilizó la tacha reputacional para acorralarlo legalmente. Mediante la amenaza de aplicarle el fair play financiero y cláusulas de conducta leoninas, pusieron en jaque su millonario contrato de más de 120 millones de euros. Le plantearon una extorsión silenciosa, o aceptaba ser el chivo expiatorio y bajaba los brazos en el campo de juego, o le congelaban sus ingresos, le rescindían el contrato por culpa exclusiva del jugador y lo condenaban a la miseria y el ostracismo deportivo. El poder corporativo lo vació económicamente y lo quebró psicológicamente antes de rodar la pelota.
Es la prueba irrefutable de que a nuestros leones no los vencieron jugando al fútbol, los maniataron desde los despachos financieros de Europa. ¿Por qué eligieron que España ganara este torneo? La respuesta es puramente financiera, porque tienen trillones de dinero invertidos en esa liga. Necesitaban encumbrar a toda costa al joven Lamine Yamal, montando una burda operación de marketing para hacer creer a las masas que, por una simple y casual fotografía de bebé junto a Lionel Messi, ya había heredado mágicamente su capacidad deportiva divina. Pero la realidad material destruye el relato. Últimamente, este jugador no justificaba en absoluto la sideral inversión que hicieron en él. Durante el Mundial no hizo goles. Si estuviéramos ante un verdadero goleador, ante una auténtica joya del fútbol mundial, habría descollado desde el inicio del torneo, y no lo hizo. Sin haber ganado previamente un campeonato de verdadera importancia, la prensa corporativa ya lo vendía como el heredero legítimo de Messi. Y aún sin registrar goles en el Mundial, lo premian con el Balón de Oro, simplemente porque así estaba estipulado en los escritorios del norte. Pero los goles no mienten, y la foja estadística está en blanco, no los hizo. La estrategia de la división sudamericana hoy, gracias a este fraude, esa plantilla europea aumentó exponencialmente su valor económico. Pero para lograr ese objetivo financiero, tuvieron que amenazar y neutralizar a la única amenaza real. El único equipo que poseía las armas y el coraje para hacerles frente, y que efectivamente lo hizo, era latinoamericano, la selección argentina. Como los mercaderes sabían perfectamente que no les iba a resultar fácil ganarle en buena ley dentro de la cancha, ejecutaron una campaña de desprestigio ante el resto de las naciones de Latinoamérica, aplicando la máxima imperial, divide y triunfarás. Así lograron, mediante la manipulación de las redes y las granjas de trolls, que el resto de los países de habla hispana odiaran a la Argentina. Esos países hermanos actuaron con una ceguera total. No quisieron ver que hoy fueron por la selección argentina, pero mañana irán por las riquezas y los recursos naturales de cada una de sus propias naciones. Y en ese fatídico día, no les va a servir de nada haber odiado a la Argentina ni haber deseado su derrota. Por el contrario, los poderosos del norte sienten un desprecio aún mayor por el sometido que ni siquiera fue capaz de descubrir su treta. Los consideran seres despreciables y merecedores de lo peor por haber sido cómplices sumisos de su propio despojo. La verdad ha quedado expuesta. Todo este entramado es sumamente fácil de lograr cuando un árbitro arrastra antecedentes penales y causas abiertas por delitos tan aberrantes como la pedofilia y la trata de personas. Frente a ese escenario de degradación moral, resulta extremadamente sencillo para el poder corporativo extorsionarlo y obligarlo a dirigir el encuentro según los dictados de quien paga y exige el resultado. El silbato se convierte entonces en un instrumento de chantaje. Bajo esa dinámica de coacción silenciosa, le hicieron creer al mundo que Argentina había comprado un mundial, cuando en realidad, contra ella misma se orquestaba en la sombra el plan macabro. Le tenían un pánico atroz porque sabían perfectamente que nuestra selección podía ganar la Copa por segunda vez consecutiva. Pero las corporaciones no iban a permitir bajo ningún concepto que el máximo trofeo permaneciera en el tercer mundo, en la dignidad de América Latina. Europa debía seguir presentándose ante los mercados globales como la potencia indiscutida del fútbol. Examinen con rigurosidad los manejos económicos de la Liga Española, empiecen a rastrear judicialmente el flujo de dinero entre los entes que gobiernan el fútbol y el país artificialmente ganador, y es muy probable que allí encuentren la verdad material de los hechos. El despertar de la patria. Mientras tanto, Latinoamérica sigue alegremente engañada, ignorando que su tierra, una vez más, está siendo saqueada en sus recursos más vitales: oro, plata, piedras preciosas, petróleo, trigo, ríos de agua dulce y ganado. Sigue el continente, en su mayoría, siendo felizmente un ignorante que apoya y vitorea a su propio esclavista. Porque, como bien nos enseña la historia de la opresión, no existe mejor esclavo que aquel que no sabe que es esclavo. La verdad ha sido expuesta en este estrado, y el veredicto final le pertenece al tiempo. ¡Viva la patria!